Jovencitos, muy buenos días. Quienes habla es el profesor Lidman Wakam Paxi, encargado del curso de Geografía. El día de hoy, hijitos, vamos a continuar desarrollando esta balota importantísima que es hidrografía peruana. La clase pasada hemos hablado de la primera parte de la vertiente del Pacífico, ¿no? Tú ya sabes, profesor, la parte introductoria, ¿no? Yo te decía, en todo el Perú hay tres vertientes hidrográficas, Pacífico, Amazonas y Titicaca. ¿Y quién es el causante de ello, profesor? La cordillera de los Andes, que actúa como una Divortium Aquarium, ¿no? Eso tú ya sabes, profesor. Hemos hablado de las características, profito. Hablemos un poquito de esto, ¿ya? Mira acá. Los ríos de mayor longitud de la vertiente del Pacífico, profesor, son el primero, el Tambo, con 575 kilómetros. Este río es interdepartamental porque nace en Moquegua, entre la unión del río Coralaque y el río Ichuña, profesor, y va a desembocar en territorio arequipeño en el Océano Pacífico, ¿ya? 535 kilómetros. Luego viene el Majes, profesor, con 388 kilómetros. Y tercero viene el Santa con 347 kilómetros, profesor. Recuerda que los ríos de la costa son de corto recorrido, ¿no? Porque la costa es una faja muy estrecha, profesor, ¿no? Y estos ríos nacen aquí en la cadena occidental, profesor, nacen en la cadena occidental. Estos ríos, profesor, bajan una pendiente, por ello son caudalosos y ahí se han construido centrales hidroeléctricas, ¿ya? Sencillísimo, nada del otro mundo, profesor. Bueno, profe, el día de hoy vamos a reconocer los ríos más importantes, ¿ya? Por ejemplo, por aquí tenemos en el departamento de Tumbes, tenemos el río Zarumilla y el río Tumbes, profesor, ¿ya? En el departamento de Piura tenemos el río Chira, el río Piura, ¿ya? Luego viene Lambayeque, donde está la Leche, Chancay y Saña. ¿Cómo? La Leche, Chancay y Saña, profesor, ¿ya? Luego viene la Libertad. Escucha, mira, te voy a preguntar, ¿ah? Jequetepeque, Chicama, Moche, Pirú, Chau, Santa. No, perdón, hasta Chau nada más. Ya mira, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chau, profesor. Ya, otra vez mira, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chau. Luego viene Ancash, profesor. Aquí está el río Santa, el río Nepeña, el río Casma, el río Guarmey. ¿Ya? Mira, Santa, Nepeña, Casma, Guarmey. Luego viene Lima. Lima está Fortaleza, Pativilca, Huaura, Chancay, Chillón, Rímac. ¿Ya? Ojo con eso, no te vas a olvidar. Ojo con eso, ¿ya? Profesor, también es el río Mala, el río Omas, el río Cañete, profesor. ¿Listo? Luego viene el departamento de Ica, profesor. Ahí está Topara, San Juan, que también es conocido como Chincha, Pisco, Ica y Grande, ¿ya? Chincha, Pisco, Ica, Topara y Grande, recuerda. Luego viene Arequipa, profesor, en el departamento de Arequipa está el río Acarí, el río Yauca, el río Chaparra, Actico, Carabelí, Ocoña, Cotahuasi, el río Majes, el río Quilca, profesor, el río Siguas, el río Yura, profesor, y el río Tambo, ¿no es cierto? Luego viene, profesor, el departamento de Moquegua. En Moquegua solo tenemos el río Osmore. ¿Qué río? Osmore. Y por último viene el departamento de Tacna, ¿no? Está Locumba, Sama, Caplina. ¿Listo? Profe, hoy día solo hemos desarrollado 46 ríos. Profito, en sí son 51 ríos. Ya te da un poquito menos porque estás en sexto de primaria. Te he nombrado todos los ríos, profesor, con sus departamentos correspondientes, ¿ya? Los ríos de la costa, recuerda, son andino-costeños. Andino porque nacen en la cadena occidental y costeños porque van a recorrer la costa, ¿no? Profe, también tenemos por acá ríos notables importantísimos que no tienes por qué olvidarte. Ojo con eso, mira. Por acá, por ejemplo, tenemos el río más occidental, es el famoso río Chira, en el departamento de Piura. Occidental quiere decir que es el río que está más pegado al Océano Pacífico, ¿ya? El río más boreal es el río Zarumilla, que está en el departamento de Tumbes. Boreal es norte, más al norte. Recuerda que el río Zarumilla también actúa como un límite natural entre Perú y Ecuador, ¿ya? Luego viene el río más caudaloso, que es el río Santa. Luego seguido por el río Tumbes. Muchos se preguntan por qué el río Santa es caudaloso, profesor. Ello se debe a que el río Santa recorre el Callejón de Huaylas. El Callejón de Huaylas está entre la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca. La Cordillera Blanca, profesor, es la cadena montañosa más alta del Perú. Hay gran cantidad de glaciares, por ejemplo, Huascarán, Guandoy, Alpamayo, Pomabamba, Pastoruri, Santa Cruz, Champara. Gran cantidad de glaciares, profesor, ¿no es cierto? Estos glaciares incrementan el caudal del río Santa, convirtiéndole en el más caudaloso de toda la costa.
Es tan caudaloso, profesor, que corta la Cordillera Negra, forma el Cañón del Pato, profesor. Ya, el famoso Cañón del Pato. Luego viene el río Tumbes, que también es caudaloso, ¿no? El río más irregular es el río Chira. ¿Qué quiere decir irregular, profesor? Que este río carece de caudal durante todo el año, ¿ya? El río más austral, profesor, es el río Caplina. Austral es al sur, en el departamento de Tacna, ¿ya? Muy pegado a Chile, ¿no es cierto? Río más arreico es Ica. Arreico quiere decir que ese río no llega a desembocar. En este caso se filtra, profesor, en el desierto de Ica, desierto de Nazca, ¿ya? El único río navegable de toda la costa es el río Tumbes. Pero, profesor, ¿por qué es navegable? Solamente es navegable, profesor, en verano. ¿Listo? El río más interdepartamental estamos. Dos departamentos, Moquegua y Arequipa. ¿Cómo? Moquegua, Arequipa, profesor. ¿Ya? Río que forma el cañón más profundo, profesor, es el Ocoña, ¿no? Profe, bueno, esto, profito, es relevante porque también está el río, el famoso cañón de Cotahuasi, que es el más profundo del mundo, ¿no? Río de mayor uso energético, el río Santa, profesor. Entonces, profe, hemos hablado de los ríos notables. Ahora hablemos de unas características importantes, ¿ya? Por ejemplo, el río Zarumilla es el río más boreal de la vertiente, forma frontera natural entre Perú y Ecuador. El río Tumbes es el único río navegable de la vertiente del Pacífico y el único que desemboca en delta, profesor, ¿no? Delta quiere decir que desemboca en forma abierta, ramificada, ¿ya? Río Santa, el río de mayor caudal del Pacífico, tú ya sabes por qué. Tercer río más largo de la vertiente, tiene un doble recorrido, primero longitudinal de sur a norte y luego transversal de este a oeste. ¿Por qué longitudinal, profesor? Porque nace pues, en el nudo de Tucos, ¿no es cierto? Y transversal porque corta la Cordillera Negra, ¿ya? Su acción erosiva en la Cordillera Negra ha generado el Cañón del Pato. Luego el río Rímac forma el valle más poblado, profesor, de toda la costa. No, el Valle de Rímac, porque es uno de los distritos más poblados de Lima y desarrollado del Perú. Segundo río más contaminado de la vertiente del Pacífico. ¿Por qué le llaman segundo río más contaminado, profe? El río más contaminado es el Rímac. Es que el río con mayor contaminación con residuos mineros es el río Somore, en el departamento de Moquegua. Pero el río Rímac, profesor, es el que tiene mayor contaminación con residuos urbanos, ¿no? Los famosos coliformes, que son los desagües, los desechos, ¿no? Basura y todo ello. Pero en el examen te pregunto, el río más contaminado de toda la costa, tú me vas a poner Rímac, ¿ya? No te olvides, ojo con eso, ¿ah? En los mares contaminados, sí, por residuos mineros, ¿ya? Profe, se cuenta, profesor, que tiene el mayor número de centrales hidroeléctricas. Tiene 5 centrales hidroeléctricas, ¿ya? Está Huinco, Barba Blanca, Pablo Bonner, profesor, entre otros. ¿Listo? Luego viene en el departamento de Ica, profesor, el río Ica, que es el río más arreico de la vertiente, tú ya sabes. Cotahuasi Ocoña, su acción erosiva en la cordillera del Ampato ha formado el cañón de Cotahuasi, el más profundo del mundo, ¿no es cierto? Colca, Majes, Camaná, forma el valle más extenso, el valle costeño más extenso de todo el Perú. Segundo río más largo de la vertiente. Su acción erosiva en la cordillera del Chila ha producido el cañón del Colca, ya el segundo más profundo del mundo. Luego viene el Tambo. El Tambo, profesor, es el río de mayor longitud de la vertiente del Pacífico. Luego viene los More, río de mayor contaminación de la vertiente del Pacífico. Ya te he dicho, residuos mineros básicamente, ¿ya? Y Caplina, que es el río más austral, profesor, de toda la vertiente del Pacífico. Y sencillísimo el tema del día de hoy, no creo que tengas problemas, te voy a evaluar también de la clase pasada. Sí, cuídense bastante, nos vemos la próxima clase.